Sí que bona vesprada desde Elche, Alicante, como siempre. Yo no he cambiado de posición en estos últimos días. Hoy 11 de noviembre. Bienvenidos a Soin Online Café, que ya sabéis que es un espacio dedicado a la gestión eficiente y a la descarbonización o desfosilización, como algunos me están apuntando últimamente, de la energía. Esperamos que todos ustedes se encuentren bien. Hoy vamos a hablarles de un sector crítico, esencial también, al igual que el alimentario, que fue el último que tocamos, muy esencial en nuestra sociedad del bienestar. Un sector que no se detiene, que necesita consumir energía todos los días del año y que está siendo sometido a prueba los días, bueno, meses ya que llevamos por la emergencia sanitaria que estamos viviendo en estos momentos. Me refiero al sector hospitalario porque lo tienen ahora mismo en pantalla, así que es fácil de deducir. Y bueno, ya se figurarán con unos 800 hospitales que tenemos actualmente en España, entre públicos y privados. Pues nos podemos dar cuenta que estamos ante un consumidor energético muy exigente. Mejoras en sistemas de climatización, de aislamiento, de ventilación, iluminación, agua caliente sanitaria, cogeneración, todo esto más necesario que nunca. Y debido casi siempre, porque nos suele pasar y lo hemos comentado aquí en estos webinars, a que gran parte del parque de hospitales, igual que de inmuebles en nuestro país, pues no ha tenido en cuenta desde sus inicios la eficiencia energética como un pilar fundamental en su diseño. Creo que esto está cambiando, por fortuna, para todos los que nos dedicamos y queremos hacer una gestión más eficiente de la energía, pero todavía eso permite que haya mucho trabajo que hacer al respecto y que hoy pues Adrián nos hablará de eso, o quizá nos dará unas pinceladas porque creo que la magnitud no da para comentar en 45 minutos todo lo que esto abarca. Antes de dejarles con el ponente, pues me gustaría recordarles, como siempre, que iremos recogiendo las preguntas a través del chat. Pueden escribir a través del chat y iremos anotando y dando buena cuenta de todo eso. Y que más o menos sobre las 16:45, hora española, donde estamos nosotros, pues contestaremos las preguntas. La semana que viene hablaremos del sector cerámico, de la mano de José Vera, que es de la empresa Evolutia. Y el 2 de diciembre pues comentaremos cómo establecer un buen plan de seguimiento en nuestras empresas, más a modo divulgativo y aproximativo para aquellos de vosotros, ¿no?, que estáis comenzando en esto de la gestión energética. Si quieren estar al día de próximas actividades formativas o vídeos que vamos subiendo al canal de YouTube, pues les recomiendo suscribirse a la newsletter a través del código QR que aparece ahora mismo en pantalla. Y bueno, ya sin más que añadir, pues le doy la bienvenida a este experto gestor energético, influencer, contemporáneo mío, que es Adrián Gómez. Muy buenas tardes, Adrián, y me la juego a adivinar dónde estás, porque no te lo he preguntado, pero seguro que es en Estoy en Barcelona. Rubí, estoy en Barcelona, sí. Muy bien, pues bienvenido una vez más y un placer tenerte aquí. La sesión es todo tuya. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a los asistentes también de estas charlas de café. Me estaba pegando el último traguito del café antes de ponerme a hablar, como siempre. Y cualquier duda que tengáis respecto a este tema, voy a traer casos reales. Yo he hecho muchas auditorías energéticas en este gran consumidor que es el hospital, el sector hospitalario, la residencia. Estoy intentando compartir la presentación ahora mismo. Aquí la tenemos, ¿verdad? ¿La ves, Gerardo? Vale, perfecto. Pues lo que os decía, yo tengo bastante trayectoria haciendo auditorías energéticas en sector hospitalario, residencias geriátricas, centros de asistenciales, sociosanitarios, salud mental. Este año me ha tocado hacer un gran complejo de salud mental. Y la idea es reunir en este tipo de perfiles, reunir un poco las características que tienen en común y adquirir ese poquito de conocimiento sobre este tipo de actividades y ver que no se escape nada. Son actividades terciarias, son mucho más sencillas que el sector industrial. La semana que viene yo estaré pendiente del sector cerámico porque siempre se aprende algo.
del sector industrial, y en el terciario pues es más sencillito, siempre hay un poco, las instalaciones son más sencillas, más limitadas, pero siempre es bueno, mi intención es transmitir ideas y metodologías y conocimiento que pueda ser de utilidad para poder mejorar lo que tenemos, que hay mucho por mejorar. Como veis en la primera presentación, pues vamos a ver un poco dónde estamos, repasar, apoyarnos en los ratios energéticos de casos reales, cómo detectar ahorros, mejoras, climatización, un poquito de comentarios sobre la fotovoltaica y, bueno, y rematar un poquito este webinar. Así que sin más, ahora a ver si me avanza la presentación. Correcto. Siempre es bueno empezar por dónde nos encontramos ahora mismo, y la situación 2020, coronavirus, pandemia, limitaciones, pues a algunas empresas les ha hecho echar el cierre, el sector turístico está muy mal, pero otros sectores, como es el sector alimentario, como es el sector sanitario, no es que se mantengan, es que están disparados el consumo, es que es lo único que podemos hacer ahora mismo. Entonces, el sector hospitalario por obligación, el sector alimentario quizá ya más por hacer algo. Entonces, los riesgos que tenemos o las oportunidades que hay en este sector ahora mismo, pues es que el hospitalario y la residencia son sectores que no pueden dejar de funcionar, es decir, tienen que funcionar a tope. Además, como son espacios cerrados, la transmisión mediante aerosoles, la máxima ventilación que puedan realizar es la que vamos a realizar, es decir, si se puede hacer renovación al 100% de todos los volúmenes de espacios, esto implica gastar, calefactar, climatizar espacios cerrados con aire caliente calefactado de las calderas, de las unidades de climatización, y tirarlo a la calle, tirarlo al exterior, porque es lo que mandan los protocolos de la OMS y los protocolos que en España se han publicado. Es decir, renovación de aire al 100%, vamos a perder eficiencia energética en nuestras instalaciones, es lo que hay, tenemos que asumirlos, ya llegarán tiempos mejores, pero hay que intentar luchar en los otros aspectos que podamos, ya que esta batalla la tenemos perdida, ¿vale? Así que una parte importante para la eficiencia energética es interpretar la compra de la energía, la adquisición energética. Como podéis ver en este gráfico, el precio promedio, previsión, previsto, esto es un número, este está sacado del OMIP, el precio promedio de la energía, como iba evolucionando desde el 2007 hasta el 2009, y en enero del 2020, catacrack, caen los precios y ya se prevé, estuvo muy tiempo durante la primera confinamiento, estuvo muy bajo, todo fue muy caótico, pero la tendencia ya vemos que no es hacia abajo, la tendencia ya es de remontada de precios. Ojo, porque no es gratis la energía, sino que sí, ha habido una bajada, pero caminamos hacia arriba. Es decir, y ojo también al gráfico, no estamos en precios mucho más bajos que en 2017, que después de esta bajada de precios que hubo entre el 2016 y tal. Hay un webinar de Seinon sobre tarifas que yo lo he visto publicado en las redes de Seinon, en donde hablamos de la nueva tarifa 2021, así que el que quiera saber más ya se puede ir a buscar los Seinon Online Café y empaparse del tema, que es muy interesante. Lo que vamos a ver hoy son estrategias de ahorro independientemente del coste de la energía. Así que, ¿qué tienen en común? ¿Cuáles son los bloques energéticos? ¿Cómo es la matriz energética? Las tecnologías, los usos significativos de consumo de energía de una residencia, de un hospital. Bueno, son entidades terciarios y, como siempre, tendremos la omnipresente iluminación, tendremos agua caliente sanitaria para las duchas, camas, etcétera. Y también tenemos, por supuesto, la climatización. Pero aparte de estos usos comunes en el terciario, tendremos que tener en cuenta pues particularidades de otros usos energéticos. En concreto, pues no me quiero dejar de mencionar los ascensores, ya que os puedo garantizar que una residencia de ancianos, los ascensores son 24 horas a tope, o sea, con el máximo de sillas de ruedas de las personas,
a la hora de comer, durante la mañana. El movimiento es constante y es un consumidor relevante. Por lo tanto, no hay que olvidarse que es una máquina que consume energía. Y luego otros, como tenemos las cocinas, lavanderías, jardines, hay distintos, en hospitales tendremos compresores de aire, tendremos línea de vacío, ahora también están cogiendo mucha presencia los respiradores artificiales eléctricos. Acordarse esa época en la que no habían respiradores. Según Sanidad, según las personas dependientes del tema de oxígeno, lo de las bombonas de oxígeno se tienen por si hay una urgencia y falla la luz, pero lo normal de utilizar para la respiración asistida son unos cacharritos negros así, o sea, unos cacharritos pequeños como una maletita que cada persona que tiene esta dependencia pues lleva en su silla de ruedas consigo y van conectados a la corriente. Es decir, si está en un salón, se conecta a la corriente su respirador. Y también son equipos que consumen muy poquita energía. Pero quiero decir, hay que mirar todos estos equipos para completar ese consumo de equipamiento. Vamos a empezar mencionando también cómo es la curva de consumo de este tipo de perfil. Este tipo de perfil de establecimiento 24/7, o sea, los 7 días de la semana, días y noches trabajan. Sí que es verdad que en la mayoría de hospitales y residencias por las noches cae el consumo. Salvo urgencias, en las residencias por la noche hay bastante bajada de consumo. Se quedarían únicamente las cámaras frigoríficas si hay cocina interna. Pero por lo general la bajada es considerada. Y en los hospitales, principalmente urgencias. Si tiene centro de urgencias, pues tiene climatización, tiene máquinas, unidades, iluminación, etcétera. Así que un poco sería esta la curva, que es una curva pues muy correcta para eso que veremos al final, que es la fotovoltaica. Los ascensores, las cocinas, las lavanderías, la iluminación, deberíamos, si el proceso es normal, es decir, si no hay una lavandería 24 horas en el hospital, que sería algo muy raro, bueno, yo no lo he visto nunca, pero que lo normal es poder reducir este consumo en la noche. Bien, malo de momento porque la energía nocturna es la más barata, pero esto yo creo que va a cambiar poco a poco conforme la energía solar se vaya avanzando y los costes de la energía en horas de sol empiecen a bajar, ¿vale? A crearse esa curva de pato de precios, el pico de pato que ya vemos en Alemania y en California, donde ya hay mucho fotovoltaica instalada. Así que yo voy a plantear tres casos, hospitales en Barcelona y un centro sociosanitario, un centro de salud, que no es un hospital, para comparar un poco las distintas características. De estos tengo un montón. Y ver un poco el comportamiento energético de los usos significativos de la energía: iluminación, motores, climatización, agua caliente y receptores. Tenemos el Hospital 1, el caso 1, un hospital mediano de 11.000 metros cuadrados, ¿vale? Esto viene a ser unas 5 plantas, un hospital de ciudad, centradito. No hablamos de un Belviche o un 12 de octubre, un hospital de muchos metros, grande, de 12 plantas. No, no, no. Es un hospital medianito, de 11.000 metros cuadrados. Es como un edificio grande, mediano. Luego sí que vamos a hablar de un hospital más grande, una mole, 3 alas, hospital grande, 34.000 metros cuadrados. Y vemos ya los repartos de los consumidores, el agua caliente un 7%, la iluminación un 17%. Y estos números, vamos a ver qué nos dicen. De momento nos pueden decir muy poco porque es un gráfico visual. Y en otro caso, pues vamos a ver un CAP, un centro de asistencia primaria, pequeñito, 2.000 metros cuadrados. Ojo, pequeño, mediano, grande. No son 4 consultas. Estamos hablando que esto puede tener 2 plantas, un sótano de instalaciones, 40 consultas, un apartadito de urgencias, etcétera, ¿vale? Ya el tema de los motores no es objeto de estudio en particular. Cuando hablamos de los motores, incluimos los ascensores
incluimos los motores de ventilación, los grupos de ventilación, la planta de climatización. En el caso de un edificio más pequeño ya no tiene sentido. Pensad que los desplazamientos en vertical de ascensores suelen ser únicamente esas personas más impedidas, pero que por regla general se usa mucho la escalera, solo tiene un ascensor, etcétera, ¿vale? Quiero decir que sí que hay ascensores y motores, pero serían un pequeño porcentaje dentro del gran uso de ordenadores, televisores y tal. Entonces aquí vemos este gráfico, ¿vale? Obtenemos de cada caso, aquí tenéis los números y tenemos los bloques energéticos, agua caliente, iluminación, climatización, motores, etcétera, ¿vale? Y energía. Ay, no he hecho la comparativa de los motores por metro cuadrado, pero vosotros podéis sacarlo porque tenéis los metros cuadrados, la energía y los indicadores. Así que para no liarnos dentro de esta gráfica que tiene muchos números, vamos a ir viendo por bloques, ¿vale? Así es más fácil centrar el ojo en números más concretos. Y yo os hago una llamada a ese número indicador energético IDEN, que aunque no sea el más preciso, ay, me dejé hornos de pan, pero os pido disculpas por la leyenda que no la sustituí en todos los sitios. Os pido disculpas. Donde pone hornos de pan es agua caliente sanitaria. Espero que los colores os ayuden a guiar en el gráfico. Sí, yo también me estaba preguntando, Adrián, digo, esto de los hornos de pan, digo, yo No, creo que os consumen mucho pido... en el hospital, que comen mucho No, pan. no, no, os pido disculpas, Vale, nada, se entiende bien. que se Gracias. corresponde con el ACS, con el agua caliente sanitaria del hospital. Si comparamos y hacemos el comparativo de un suministro que consume agua caliente por cada funcionamiento, evidentemente el indicador bueno será en función de las camas que tiene. Pero ya os digo que siendo un hospital en España que tienen muy parecidas condiciones, ya podemos ver que el indicador de 38,9 kilovatios hora por metro cuadrado es elevadísimo. Y ahora os diré por qué. Porque mientras que el otro hospital, que es mucho más grande, el consumo de kilovatios hora de agua caliente por metro cuadrado se reducía a un 13,1%. Ya os digo yo que a la izquierda tenéis calderas antiguas, azules, que se ve la llama, que son pues unas calderas de muchos años con unos rendimientos que no son malos los rendimientos, pero la capacidad de control, la actuación en bloque de los módulos, pues deja mucho que desear, es muy mejorable. Y a la derecha tenéis, no sé si se intuye, la caldera roja debajo, pero en la parte de arriba lo que tiene incorporado es un economizador que aprovecha la temperatura de los gases de combustión para calentar el agua que entra a la caldera. Han convertido una caldera existente en una caldera de condensación que aprovecha esa energía de los gases de combustión. ¿Vale? Es decir, cada uno produce la diferencia de energía entre un caso y otro caso, para que vayáis tomando un poco de nota. En el caso de la iluminación, podemos ver que en los hospitales ya se ha instalado la luz LED, se han puesto toda la luminaria LED, y los ratios son aproximadamente similares, aunque en un caso ocupaba mucho más del quesito y en otro ocupaba menos, pero cuando vemos la iluminación por metro cuadrado, la energía de iluminación por metro cuadrado anual, pues vemos que el ratio es parecido. Esto no es un indicador de VEI, esto es un indicador estándar que podemos hacer para ver visualmente, para hacer comparaciones. ¿De qué depende? Del número de horas que está en marcha. Si vemos abajo, en el caso 3, que es un centro de salud pequeñito, el ratio es mucho menor porque mantiene muchísimas más horas cerrado el centro. Por lo tanto, no es tanto mirar la energía que consume, sino las horas de funcionamiento, la intensidad de uso, el control, si tiene detectores, etc. Ya os digo yo que la época de poner LED ya ha terminado, muchísimos centros ya están al día en las zonas comunes, pero ahora llega una época en la que hay que medir el control, porque
Vayas a donde vayas, en hospitales, en centros de salud, en centros residenciales, etcétera, lo que nos solemos encontrar es que o hay alguien responsable que se encarga de apagar luces, un punto de control y tal, o lo que ocurre es que está todo encendido sin control. Y ese es el gran reto que tenemos ahora. ¿Se puede reducir? Por supuesto. Podemos reducir mucho la energía en iluminación, que en el sector terciario, en este tipo de empresas, es importante. Podemos reducirlo y lo vamos a poder reducir, pero ya no mediante tecnología LED. Vamos a intentar poner LED que aguanten más de 3 años, eso sí, pero el reto yo creo que está en optimizar esos momentos en los que, no habiendo nadie en ese pasillo, podemos atenuar la iluminación. La regulación es la clave, así que ese será el próximo trabajo de los que estamos en el sector de la energía. Cuando hablamos de climatización y hacemos un análisis de la energía de climatización por los metros cuadrados climatizados, pues podemos observar que tanto un hospital como otro son, los dos caso 1 y caso 2 son eficientes, tienen unos rangos similares, aunque luego los gráficos sean totalmente diferentes, pero quiero decir, vuelvo al gráfico de los circulares, 37% en el caso 2 y 28% en el caso 1 del apartado rojo de climatización. Y el resultado es, perdón, que ya llego, y el resultado es que sí, es el caso 2, aunque es más eficiente porque las máquinas son más nuevas, es una instalación centralizada y hay un rango de hay como un 10% de mejora de eficiencia energética. La verdad es que son máquinas muy eficientes, pero en general están bien, las unidades. En el caso 3, cuanto más pequeños son los edificios, menos eficiente, esto lo pongo entre comillas, encontraremos en las instalaciones de climatización. Y ahora, con el coronavirus y las renovaciones de aire, todo esto se nos va al traste. Hay que procurar contener que cuando se acabe la actividad se cierren los equipos. Eso sería lo que yo haría hincapié. Así que, oportunidades de ahorro, hemos visto hemos analizado, hemos visto diferentes ratios en actividades reales. Y ahora viene hacia dónde vamos, sino las oportunidades de ahorro. Es decir, vamos a centrarnos en 2 pasos. El paso número 1, reducir el consumo. Sería medir, es decir, empezamos haciendo un análisis como el que os he mostrado, sacando los datos de iluminación, sacando los datos de climatización, sacando los datos de agua caliente sanitaria, sacando los datos de los grandes motores, de los motores que actúan 24 horas, recirculación de agua, ascensores, motores de climatización, esa planta de climatización cuando hay hospitales. Y a partir de aquí controlamos, extraemos esos datos y lo contrastamos pues, con los metros cuadrados, con las horas de funcionamiento, buscamos un indicador energético y a partir de aquí intentamos ahorrar, reducir este consumo. Vamos a ver qué oportunidades de ahorro tendríamos. Pues principalmente lo que yo me centro en las empresas en las que no he estado nunca es detectar esos derroches, detectar esas oportunidades de estas empresas que hacen cosas mal, porque nunca ha ido ningún técnico, por falta de conocimiento, porque la persona de mantenimiento está súper liada, lo tienen haciendo 10.000 cosas a la vez. En fin, que vamos a ver un poco grandes oportunidades o grandes desastres. Mucho tiene que ver con el mantenimiento, ya que en este país, en España, los mantenimientos pues son como algo negativo, como un gasto. Hasta que no se rompe algo no vamos a buscar una pieza de repuesto, en lugar de velar por un control y un mantenimiento de las zonas. Entonces, encontrar instalaciones duplicadas, instalaciones mal anuladas, empalmes y bypasses que no nos llevan a ningún sitio, al final no estamos haciendo un buen optimización, un uso óptimo de las instalaciones. Uno de lo que has comentado, Gerardo, que es el parqué que tenemos en España de edificios antiguos y mal diseñados, no es que lo antiguo sea peor, el problema es que nos ha gustado mucho en España
diseñar un edificio de 3 plantas para uso hospitalario y que acabe siendo un complejo de 5 edificios conectados con instalaciones entrecruzadas y que es imposible que funcione bien porque actúan simultáneamente. En estos casos, lo más interesante será hacer borrón, limpión y una vez que sepas y tengas definida la actividad, unificar, poner un buen cuadro de distribución, etcétera. Esto es caro y cuesta mucho dinero, pero es cuestión de hacer números. Lo mismo con la climatización obsoleta, es decir, cuando encontramos unidades cuyo mantenimiento, roturas, cambios de gas refrigerante, que ya sabéis que los gases refrigerantes está prohibido ahora mismo implantar los gases R32, etcétera, 401, etcétera, que ya están, hay que retirarlos del mercado y hay que utilizar los nuevos gases de metano. Pues todo esto es obsolescencia que ya tenemos que ir implementando en las máquinas nuevas. El R22 ya sabemos que hay que retirarlo obligatoriamente. No solo eso, sino que además estas instalaciones nuevas ganaremos en eficiencia energética, aparte de reducir los fluoruros y reducir las emisiones y los contaminantes por ley. Las nuevas unidades son un poco más eficientes en cuanto a mecánica y funcionamiento, pero en general son mucho más eficientes en cuanto al sistema de control. ¿Por qué? Porque ya están integrables en sistemas DALI, ya podemos integrarlos con sistemas de gestión mucho más sencillo y mucho más económico. Cosas, derroches que debemos y que a mí me saltan todas las alarmas cada vez que lo veo, pues las famosas cortinas de aire de 9 kilovatios, de 12 kilovatios, de 15 kilovatios, incluso 20 kilovatios, conectadas desde las 7 de la mañana que abren el centro al público hasta las 10 de la noche que cierran la puerta. Tú tienes un sistema, y esto es muy habitual, tener todo un sistema centralizado súper eficiente mediante calderas de gas natural con alta eficiencia, todo muy bien, con un depósito, aporte solar, etcétera, y de repente en la puerta, cacharro que te vi tirando calor eléctrico en horas punta y fastidiándote completamente cualquier ratio, porque además suele ser un calor que directamente lo expulsa al exterior. Esto en un sitio, en una administración pública, un hospital, esto me parece una barbaridad que esté puesto, porque al final lo estamos pagando todos, ¿eh? Si es una empresa privada y quiere hacer eso, mira, es su problema, pero que lo encontremos cuando vamos a un sitio público, de verdad que me duele a mí personalmente este tipo de actitudes. Y el tema de la iluminación fluorescente, ya por supuesto queda muy poco de tema halógeno, que todavía hay, pero sí que es verdad que hay muchas zonas, quizá no tan de cara al público, que todavía no están cambiando a iluminación fluorescente. No obstante, insisto en que la clave del ahorro, y estuve en unos hospitales hace poco que lo tenían claro, la clave del ahorro era buscarse poco las mañas mediante detectores de presencia lumínica y detectores de persona. Estos equipos son muy económicos, lo único que hace falta es voluntad por parte del equipo de mantenimiento de ir tirando y conectar 4 cables. Y sobre todo mucha voluntad por parte de dirección, porque la mayor barrera que encontramos a la hora de implementar este tipo de sistemas es la dirección de las empresas que no les gusta ver las luces apagadas, que prefieren ver las luces encendidas. En fin, que lo tengan claro que son oportunidades de ahorro. Oportunidades de reducir, pues evidentemente la iluminación LED, pero en este tipo de actividades es muy interesante implementar un variador de frecuencia en motores. Y esto es válido tanto para ascensores como para motores de agua, de bombeo, de circulación del circuito primario de agua, circuito secundario de agua de refrigeración, calefacción. Esas bombas que están 24 horas, cuando detectemos, cuando observemos el cuadro de bombas y encontremos bombas de 4 kilovatios en adelante, 4, 6, 11, 15 kilovatios, el mero hecho de instalar un variador de frecuencia y reducir la intensidad de trabajo, en vez de estar trabajando en sus 100 amperios, en sus 60 amperios, que trabaje en un punto óptimo de trabajo, encontraremos que las reducciones son muy grandes.
Sí, son cacharritos electrónicos, eléctricos que cuestan 800 euros, 1000 euros. Pero a la que haces los números, en menos de 3 años, tal como están los precios de la energía hoy en día, se amortizan. Además de que alargas la vida de la bomba. Eso sí, ojo, el motor no tiene que ser un motor excesivamente viejo porque no pueden funcionar este sistema. Pero los motores que tenemos ahora, variador de frecuencia, yo lo recomiendo porque además tengo por ahí algún vídeo midiendo uno con variador de frecuencia, uno sin variador de frecuencia, para el mismo uso, cómo reduce el consumo. Esto no es un cuento chino, sino que es verdad. Y el tema de la solar fotovoltaica, que hoy en día en este tipo de actividades es una medida real y llevable, perfectamente llevable a la realidad. Otra oportunidad que encontramos, y esto sirve para concienciar, también tiene la barrera que tenemos enfrente es cambiar la estética, cambiar la forma de funcionar el edificio, y es colocar dobles puertas. Cuando las dobles puertas, si hay sitio y si no se crear una doble puerta va a generar un ahorro grandísimo para un edificio porque va a evitar esos grandes volúmenes de aire que vamos a mover de un sitio para otro al exterior, que entre ese calor en verano, que entre ese frío en verano que luego tenemos que refrigerar. En este tipo de actividades donde no para de entrar gente por la puerta, pues a veces ocurre que la doble puerta no está bien diseñada, o sea, no existe, o existe y está mal diseñada, que permanecen las dos puertas abiertas mientras está pasando una persona. Ese no es el objetivo de la doble puerta. La doble puerta es crear una barrera antes y detrás, es decir, que siempre haya una de las dos puertas cerradas. Y esto cualquier instalador de puertas pues será capaz de conseguirlo en la mayoría de los casos. Y el tema de la batería de condensadores, sabéis que ahora con la nueva normativa, el 1 de abril del 2021, se va a penalizar la alta tensión en el periodo P6, con la alta tensión 3.1 y 6.1 pasan a ser 6.1 TD, alta tensión en el periodo 6, el de las noches y los fines de semana, cuando haya penalización, que haya energía capacitiva, se supere el 20% de la energía activa, se va a penalizar. Es decir, bueno, que la batería de condensadores, y esto cualquier experto que sepa instalador os va a poder asesorar, la penalización de capacitiva y reactiva es algo nuevo y por lo tanto tener la batería controlada y medida será primordial para evitar penalizaciones absurdas que pagaremos a la compañía. ¿Vale? O sea, al final el dinero mejor en nuestro bolsillo generando mejoras y no derroches. El segundo paso para ahorrar, pues evidentemente para este tipo de actividades que actúan 24 horas al día, 7 días a la semana, non-stop, aquí no hay navidades, ni hay días festivos, ni nada, o sea, son actividades que siempre están en marcha. En este tipo de actividades, hacer un estudio de optimización, de implementación de energía solar fotovoltaica, seguro que van a salir los números. ¿Por qué? Porque hay demanda. Y cuando hay demanda, durante las horas de día hay oportunidad de ahorro. Porque hay climatización, porque tenemos 4/7. Entonces, ¿qué condiciones, qué criterios necesitamos para poder implementar una solar fotovoltaica en una residencia geriátrica, en un hospital, menos en un centro sanitario? Por ejemplo, un centro de atención primaria como el que tengo yo aquí al lado, cuando llega el viernes echan la persiana y hasta el lunes, adiós, muy buena. Y no tienen agua caliente sanitaria, tienen muy poquito encendido el fin de semana. No es interesante, es menos interesante. Vamos a centrar los criterios de implementación de solar fotovoltaica a las empresas que tengan consumo, pero tienen que tener local en propiedad, normalmente un hospital pues será un local en propiedad, azotea disponible, normalmente un hospital, salvo estos de ciudad como en Alicante, en Barcelona, que yo conozco, que son verticales, los antiguos. Los nuevos hospitales ya son con la nueva filosofía, planitos, bajitos, 2-3 alturas y mucho tejado disponible. Esto es ideal para poder colocar en un ala solar fotovoltaica y aprovecharlo.
sobre todo que la instalación sea simple, porque si la instalación es compleja, techos inclinados, poco accesible, generar accesibilidad, las instalaciones se van a complicar y por lo tanto va a bajar el interés. No obstante, casi siempre será interesante pedir presupuesto. Un dimensionamiento solar, pues aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En la curva que hemos visto de una residencia geriátrica que tenía, no un hospital, esto es una residencia geriátrica, los hospitales que yo audito suelen bajar la actividad los domingos, pero da igual, baja la actividad, pero hay bastante actividad, porque siempre hay personas hospitalizadas, etcétera. Pero una residencia geriátrica como la que podéis ver, en la curva en amarillo sería una simulación de la energía solar que tenemos disponible frente a la curva de kilovatios hora que nos genera la actividad. Como podéis observar, el 94-98% de la energía que se genera, que tendremos disponible del sol, será autoconsumida y por lo tanto será aprovechable en la actividad. Son el perfil ideal para poder implementar energía solar fotovoltaica. Ojo con el dimensionamiento, que no tenga demasiados excedentes, es decir, si es una instalación de 160 kilovatios contratados, porque es el pico que tiene, pues la energía solar estará en torno a los 100 kilovatios, no 160 kilovatios, para que haya un aprovechamiento. No obstante, cada actividad y cada centro tendrá una curva que a lo mejor arranque un poquito más tarde de la mañana, que arranque a las 10 a las 11 y que se atrase hasta las 8 de la noche, como pueden ser las residencias, donde hay baños por la tarde, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un hospital arranca mucho más temprano y baja su actividad por la tarde. Un hospital a las 7 de la mañana ya están haciendo pruebas, utilizando energía de los TACs, de las máquinas de resonancia, rayos X, etcétera, que son grandes consumidores. También hay compresores de aire, máquinas de vacío, cocinas que empiezan a cocinar a las 7 de la mañana, lavanderías. Bueno, intentaremos adaptar nuestro consumo con estos procesos para que se queden en ese momento donde hay sol. Aquí tendremos un poquito de margen para ir jugando y justificar un máximo ahorro de esta tecnología. Así que como resumen y ya para terminar, 2 pasos, como me está acompañando el error todo el rato, ay señor, perdonadme. Los 2 pasos para ahorrar serán reducir el consumo, medir, monitorizar y medir la climatización y la iluminación y estar pendiente de estos, el control, sobre todo la regulación y el control, ¿vale? Motores también, las medidas que hemos ido viendo y en segundo lugar reducir el impacto de la compra de la energía mediante energía fotovoltaica. El tercero y más imprescindible, y aquí es cada uno con la filosofía de trabajo de cada empresa, pero mi recomendación es incidir, supervisar a las empresas de mantenimiento y ponerles la obligatoriedad de que reduzcan los efectos del mantenimiento en la energía. Pero ya os adelanto una nueva, o sea, un truqui, y es que si no tienes monitorizada tu empresa, si no tienes medida la energía en la climatización o la energía en la caldera, ¿cómo le vas a pedir que te reduzcan la energía si no sabes, no tienes una fotografía en la que basarte? Así que si medimos y hacemos un indicador de consumo mensual, podremos ver cuando nuestro consumo se vaya, podremos pedirle explicaciones a la empresa externa de mantenimiento, que en estos casos es muy habitual encontrar partners de mantenimiento, subcontratas, licitaciones, concesiones, etcétera. Mi recomendación como auditor que veo esto en el día a día es meterle caña a las empresas subcontratas de mantenimiento y no solo por escrito, sino además con medidores y con ratios y porcentajes. Cuando tengáis información podréis ir a este tipo de medidas. Dicho esto, aquí está la señalación, para mí esto es fundamental. Y dicho esto, yo ya, Gerardo, te doy la palabra. Espero que te haya gustado y que vayan preparando dudas
a ver si tenemos la suerte de que nos pregunten alguna cosita. Muy bien, Adrián, pues muchas gracias de nuevo, súper ilustrativo. Al final nos ha quedado claro la duda de que no se hacía tanto pan como parecía en los hospitales. No, no. Pero vamos, sin problema, creo que se ha entendido muy bien y lo que ha dicho Adrián es nada, podéis trasladar las preguntas. Yo ya tengo varias porque, como sabéis, algunos de vosotros también preguntáis de forma anticipada a través del correo electrónico. Así que nada, yo voy a leértelas, Adrián, como hacemos siempre al finalizar y pues tú vas contestando como Muy bien. puedas. Bueno, una que tenemos aquí del directo es gracias a Adrián y Gerardo. Has usado en la tabla ratio kilovatio hora metro cuadrado. ¿Y qué ratio recomendaríais hacer? ¿Cuáles son los que os suelen solicitar los hospitales? Y pone, por ejemplo, kilovatios hora cama. Bueno, estás pidiendo, ¿no, Antón, un poco de consejo, ¿no? De por dónde generar ese informe, ¿no? ¿Qué tipo de ratios serían los más interesantes? Bueno, el Es kilovatio hora así. cama, ¿no? Adrián te lo va a contar, supongo que es lo que se suele utilizar, de hecho, por el IDAE. Me parece que hay guías del IDAE que hablan de esto ya. Sí, al final el modelo de hospitalización está cambiando y antiguamente los hospitales tenían muchas camas con un servicio completo al hospitalizado, ¿no? Al paciente, pero hoy en día el modelo está cambiando. Los hospitales modernos han reducido sus capacidades de camas, es decir, en el mismo metro cuadrado meten menos camas e incluso ya no tienen camas, sino que tienen unas sillas donde te tienen en posoperatorios y cuando tienen una recuperación un poquito más larga, las envían a otros centros de recuperación que son los sociosanitarios. O en un hospital grande tendrán menos camas y más zonas de recuperación postoperatorio, que llaman postoperatorio, porque los pacientes de larga recuperación lo intentan separar de lo que es el hospitalario. Por lo tanto, se ha reducido el consumo de agua caliente por los hospitales. Los hospitales están reduciendo las duchas a los pacientes, pero bueno, en cualquier caso, cualquier hospital, cualquier centro sanitario, cualquier centro residencial tiene perfectamente documentado cuántas personas hay cada día dentro del hospital. Esto es un dato que no hay ningún problema en conseguirlo. Y para evaluar el agua caliente sanitaria, que es importantísimo no solo por el consumo de agua, sino por la energía asociada a ese consumo de agua, el mejor ratio que hay es kilovatios de ese mes dividido por estancias, hospitalizaciones o pernoctas, como lo quieres hacer. Ese ratio es el ideal. Es fácil de conseguir, a lo mejor no diario, tampoco interesa tampoco que sea diario, pero sí ver esa curva. ¿Por qué? Porque cuando llegue el verano veremos el consumo exclusivo del agua caliente. Esto es muy importante porque la gran mayoría de los edificios que tienen agua caliente y calefacción, la misma caldera en invierno produce agua caliente y calefacción. Esto es así. En cambio, cuando llega el verano y cortan el sistema de calefacción, el gas íntegro está destinado al agua caliente sanitaria de las estancias. Por lo tanto, esos meses de verano donde no hay calefacción, el consumo de gas será destinado a las estancias, al agua caliente de las estancias y por supuesto un poquito para cocinas y tal, pero principalmente para estancias. Por eso os digo que es fácil detectar cómo funciona el agua caliente en un hospital y yo recientemente vengo de un hospital donde el ratio estaba disparado y no tienen cocina y tengo una reunión la semana que viene para buscarle una explicación a ese misterio porque económicamente supone un gran gasto. Muy bien, muchas gracias, Adrián. Otra pregunta que nos hacía un tocayo tuyo era, ¿deberíamos considerar algún tipo de diferencia a la hora de abordar un hospital que esté en la vertiente atlántica con uno que esté en la Mediterránea? Evidentemente, Evidentemente, sí, sí. como todos estos edificios,
en diseño deberían haber hecho verticales de tubos al lado norte, el lado este, no, lado oeste, lado este, diferenciados. ¿Por qué? Porque los términos de consigna no deberían ser los mismos en el lado norte que en el lado que le pega el sol. Esto sobre todo en los ambientes fríos y dependiendo de cómo sean las ventanas y los aislamientos de los muros. Si es muy fácil de detectar, sería un error que el diseño del edificio fuera un circuito para cada planta y sería correcto que fuera un circuito por verticales. Si no está separado, yo creo que siempre estará justificado intervenir y separar esa tubería de agua y hacer dos circuitos, aunque sea una inversión de tirar tubo y hacer, si es posible porque la ramificación es vertical y solo hay que romper arriba o abajo, esta intervención a lo mejor puede ser de 5.000, de 7.000 euros, pero a la larga no solo ahorrarás energía, que es un poco cómo justificamos esto, sino ahorraremos mucho en calidad de ambiente, en calidad energética. Y esto, las personas que ocupan ese edificio, si es una residencia, personas mayores, o si son pacientes o los propios médicos y el personal, va a ganar muchísimo. Así que si es posible hacer esta separación norte y sur, vamos, es que está clarísimo, pero esto se hace bastante. Muy bien. Sí, yo también recuerdo de una persona que precisamente se dedicaba a diseño, ¿no? de hospitales y había hecho varios a nivel de Europa y Estados Unidos y justo era una de las cosas que me acuerdo que comentaba todo esto con un aspecto que no tocamos aquí porque lo que queremos es hacer gestión eficiente de energía, pero era mejorar como la calidad de vida de los pacientes, incidiendo en qué es lo que veían a través de las ventanas. ¿No? Ahora me he acordado, pero quizá eso genera también un confort que a lo mejor hace no abusar tanto de un aparato de clima. Es que como quizá todo está relacionado. Hoy en día todos los hospitales y todos los edificios nuevos, raro es que no se diseñen a 4 tubos o con sistemas VRV que te dan excelentes rendimientos a gusto del consumidor. Es decir, ese problema está superado. Estaríamos hablando de que este problema se da en edificios antiguos. Entonces, buscarle la solución es siempre complicado. Muy bien. Vamos con otra que me habían hecho llegar, que era, comentabas que llega una época en la que hay que medir el control para no dejar toda la iluminación permanentemente conectada. ¿Qué recomendáis para actuar en esto? ¿Con SEI no se puede hacer algo al respecto? Bueno, si quieres comenta Adrián y ahora... Voy a repetir lo que he dicho. El problema es la regulación. Quiero decir, hemos superado lo de las luces LED, ya sabemos lo que hay, es buena y es mala. Es decir, la luz LED para lo bueno y para lo malo es la tecnología que tenemos. Y seguimos con la gran asignatura pendiente que es la regulación. Así que hay que investigar, hay que ponerse en contacto con los expertos y hay que ir recopilando, pero no es fácil, porque no es una cosa que sea tan fácil. No sé si Seinon tenéis ahí ideas que yo pueda coger también. Al final lo importante son quién gestiona la energía y qué personas están en el edificio. Más importante que el sistema de monitorización que pongáis. Esto lo podéis extrapolar a cualquier cosa. No es tan importante la pastilla que te tomes como cuáles son tus hábitos, digamos, de vida saludable. Aquí lo que podrías hacer, un poco contestando, Ferran, a tu pregunta, es, bueno, hay una opción de control en Seinor con condiciones inteligentes, alarmas. Es decir, tú puedes poner un botón on-off y hacer un telecontrol con Seinor, ¿no? Puedes activar o desactivar una carga y puedes programarlo por horas. Por ejemplo, esto lo hacen mucho pues, clientes que tienen alumbrado y lo hacen o con reloj astronómico para enchufarla solo durante las horas de noche que le interesa, cuando se pone el sol, o bien programarlo directamente. Pero lo más interesante, o quizás las soluciones que yo veo en nuestros partners que mejor funcionan son las que lo hacen en función de un suceso, es decir, conecta Seinon a otro tipo no sé, un contador de personas, el típico sensor de no hay nadie, o es la hora determinada en la que la gente se va a comer, o algún otro sistema te da una señal
de que ahí en ese momento no es necesario porque no se detecta o bien presencia o actividad o lo que sea, ¿no? Y entonces eso lo que hace es que automáticamente desconecta esa carga. Es decir, lo ideal es que sea algo lo más inteligente posible, como comenta Adrián. Hay un caso que además me hace gracia, ¿no? Porque también lo comentó en una conferencia hace años un competidor y vamos, no creo que se haya copiado, sino que realmente es que nos ha pasado a todos, que es que había sistemas había un sistema programado en un edificio muy grande de oficinas, con climatización, todo monitorizado, todo tecnología punta, ¿no? Pero resulta que cuando había un día festivo que el consumo era muy alto. Y bueno, como os podéis imaginar, pues la programación del clima no se había puesto de lunes a viernes y allí daba igual que el viernes fuera un festivo nacional. Es decir, se enchufaron todas las máquinas del edificio durante un día que no había nadie. Bueno, supongo que No, todos los que no os te dedicáis voy al tema os a, llevaréis las manos a la cabeza. no te voy a mentir. Este 24 de junio yo estaba monitorizando un hospital, además mandé unos vídeos y tal, y el día 24, que me pilló en medio de la monitorización de 2 semanas, el hospital no bajó y ahí no había nadie. Y toda la climatización bajó porque había menos demanda, pero el consumo fue muy parecido al del día anterior y el del día posterior. Y esto te lo puedo decir porque es una de las mejoras que tienen pendientes. El cliente muchas veces lo sabe, pero cuesta mucho, cuesta mucho. Sí, aquí como dice, yo la recomendación que os hago también a los que veis el vídeo, lo veáis luego en YouTube y realmente gestionéis o estéis en dirección de hospitales o de centros relacionados con este ámbito, es realmente que confiar en alguien que os lleve esto de manera profesional es una inversión más importante incluso que el software que escojáis. Eso que parece que va en mi contra, pero es verdad, es como, oye, todos, el otro día decían en una conferencia, bueno, quizá todos poniéndonos sabemos cambiar el aceite de nuestro vehículo, ¿no? Pero yo sinceramente prefiero pagar a alguien que me lo hace, que le hace una revisión, me dice, oye Gerardo, el neumático lo puedes mantener un poquito más, pero vente dentro de 6 meses y si no te lo cambio, es decir, aquí pasa lo mismo. Para evitar problemas, lo mejor es que confiéis en alguien que os lo lleve, porque el día a día posiblemente os hace que este tipo de cosas se alarguen en el tiempo y si empezamos a sumar euros, ¿verdad, Adrián? O toneladas de CO2, que por la parte de los que estéis más en medio ambiente, pues es una salvajada. Sí, sí, el software muchas veces, yo lo que siempre digo es que a partir de un informe o a partir de un trabajo de visualización de estos casos es cuando se planta esa semillita y se promueve la mejora. Pero lo que no se ve, tranquilos, que seguirá así por años y años y años. Efectivamente, y aquí hay que ver lo invisible o lo intangible que es la energía. Vale, pues sigo con otra pregunta que, bueno, comentaba Ana con los aparatos de clima, con el tema del COVID-19, ¿en qué hay que fijarse? Comentabas que ahora el aire había que tirarlo todo fuera. ¿Esto qué implicaciones está teniendo en tu trabajo, Adrián? Pues llegas y ya no se utiliza el free cooling o la recirculación. Normalmente, habitualmente cuando llegabas a cualquier edificio grande donde hay climatizadoras de aire, que son las que se encargan de coger el fresquito el calor del agua caliente y calefactar el aire, ¿no? Normalmente tienen las antiguas, no te hablo de las modernas, las de toda la vida, una rejilla en la que permiten la renovación del 30% del aire del exterior. Esto es lo que se ha hecho toda la vida. Se abre la compuerta al 30%, recircula el 70% del aire e incorpora un 30%. Esto es la regla que se ha funcionado siempre. Las máquinas modernas pues ya tienen un free cooling, regulan, intercambiador de calor, etc. Hoy en día no. Hoy en día las máquinas se han puesto con el coronavirus todo abierto, es decir, todo el 100% del aire de la estancia se saca al exterior
y se introduce 100% de aire del exterior. Aunque el aire del exterior, y ahora mismo está a 5 grados por las mañanas, pues aire a 5 grados para mantener una estancia a 22, 23 grados, porque eso de 21 es una intención, pero que luego las estancias están a 20 y pocos grados, ¿vale? Pues eso es un gasto enorme. Entonces tendríamos que ver qué estancias estamos climatizando, etcétera. Pero el protocolo dice que hay que hacerlo así. Así que es lo que hay y es lo que nos encontramos. Muy bien, muchas gracias. Y también José nos preguntaba, oye, comentas lo de los variadores en su funcionamiento estacionario, reduciendo el consumo. Pero eso será si la bomba está sobredimensionada o el sistema es dinámico en sus exigencias. Pero si la bomba está bien dimensionada y la exigencia no cambia, no hay margen salvo el arranque, ¿no? Esto es muy buena esa pregunta y yo también he sido negacionista de eso, pero ahora creo. Yo antes no creía y ahora soy un creyente. Y me ha hecho Explica ser cómo un... te has convertido, Adrián. Era un no creyente y me he convertido con la pinza perimétrica y con el medidor en la mano, con el medidor de energía, midiendo energía, he pasado a ser creyente. Es normal que las cosas antiguas se hicieran bien porque los proyectistas de hace 20 años no tenían apenas herramientas para poder modular y las cosas se hacían bien y se hacían dimensionamientos muy buenos. Pero desde los últimos 20 años hacia acá, las instalaciones hidráulicas de distribución de climatización se hacen con válvulas TA, con válvulas de ajuste de presión y caudal. No sé si conocéis esto en profundidad, pero que quiero decir que antiguamente se calculaba bien cada tramo de cable y ahora no, ahora se tira tubo, que ya tengo yo reguladores y ya adapto. Y esto hace que dimensionar la bomba normalmente no sea perfecto, sea bastante aproximado, pero no perfecto. Y es más, lo podéis ver como en la foto, una bancada con 3 bombas. Cuando hay una bancada con 2 o 3 bombas para el mismo circuito hidráulico, quiere decir que según demanda va a actuar 1, 2 o 3. Si hay ese tipo de escalado, 1, 2, 3, o 1, 2, ya tenemos un dimensionamiento mejorable. Ya podemos incorporar elementos como un variador de frecuencia para que haga esa modulación. Lo normal será que 0, 1, 2, ¿vale? 1, 2, 3 bombas, escalones, y cuando incorporemos el variador de frecuencia, aunque la bomba actúe en régimen, podremos observar, y yo soy conservador, pero seguramente sea más, pero conservadormente un 10% del ahorro. Lo digo porque lo he medido muchas veces, porque es una propuesta que está ahí y cuando lo tengáis lo comprobaréis. Vale la pena la implementación de esta mejora, de verdad. Muy bien, pues vamos a ir ya con además como son justo las 5, vamos a ir con la última pregunta ya de cierre. Y sería la pregunta que nos hace también otro José, me parece que hay muchos José estoy preguntando, y dice, dice, estoy de acuerdo, Adrián, con que la dirección prefiere ver las luces encendidas, 100% de acuerdo. Yo no sé cómo hacerlo ver en el comité, parece por la exclamación que está un poco así desesperado en este caso, José. Dice, ¿qué ideas se os ocurren? Bueno, sacar los euros. Al final, cuando todo el mundo somos capaces, es muy fácil sacar la contabilidad energética de la iluminación. Miras la potencia en vatios, lo multiplicas, lo divides entre 1000 para que se te quede en kilovatios, lo multiplicas por horas y cuando tengas ese número grande, lo multiplicas por las 8.760 horas que tiene el año. Y ese número grande de kilovatios hora año lo multiplicas por 0,1, que es el precio normal de la electricidad. Y si eso te da números como 5.000, 6.000 euros, pues le trasladas que un regulador cuesta 15 euros. Y le dices, mira, 6.000 euros de luz gastamos en la fábrica o 3.000 euros de luz. Un regulador, ¿sabes? Lo digo para convertir ese número abstracto
en un número que una persona pueda entender. Y bueno, eso no se me ocurre nada más, la verdad. Sí, a ver, a nosotros nos ha pasado habitualmente esto de, oye, no, que ha sido curioso, ¿no? Porque la gente al final parece que nos pedía más consejos sobre cómo podían hacer una venta interna, ¿no? Porque al final los que estamos aquí quizás somos creyentes, ¿no? De esta religión de que podemos consumir muchísima menos energía y posiblemente hacerlo sin huella de carbono, ¿no? Pero esto no ha calado de todas, a pesar de la COP25 y todo esto, todavía no ha calado mucho. Entonces, sé que a muchos les ha funcionado muy bien el tema del benchmarking cuando han tenido varias sedes, es decir, porque claro, hay diferencias entre ellas, esas pequeñas diferencias, posiblemente dadas por los hábitos adquiridos de la gente que está ahí, ya son diferentes y cuando lo comparan entre ellos con un ratio a lo mejor de consumos de iluminación respecto al número de personas que están ahí trabajando y cada mes se lo van enseñando a la dirección, al final en la dirección dicen, oye, ¿y estos qué narices hacen que gastan 3 veces más por persona que en este otro sitio, cuando a lo mejor están en un sitio como Alicante, Barcelona, que tienen un montón de radiación solar, frente a una sede que tenemos, no sé, en un sitio mucho menos luminoso, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas suele funcionar, ¿no? El hecho de hacer comparativas. Y por supuesto, por mucho que todos ahora hagamos aquí lo del greenwashing, ¿no? Y con las camisetas verdes y tal, pero yo creo que los euros siguen siendo los reyes y efectivamente, como decía, muchas veces acabamos, por ejemplo, en el webinar este de tarifas, lo hacía, ¿no? Rápidamente una comparativa de cada mes cuántos euros consumes y cuántos consumirías con otra tarifa, en este caso cuántos consumirías aplicando este otro criterio y ver el escalón, quiero decir, el escalón es que lo ve cualquier persona y eso a lo mejor ya en los departamentos financieros pues pueden considerarlo una medida interesante y por tanto en la dirección también asignar presupuesto a que eso se cambie, ¿no? Yo, Bueno. otra cosa que quería aportar, Gerardo, yo visito muchas fábricas o muchos establecimientos o edificios de una misma empresa y tengo la oportunidad de encontrarme a mantenedores diferentes, mantenedores buenos y mantenedores menos buenos. Entonces, es increíble cómo un mantenedor interno, un mantenedor controlador, apasionado, motivado con su trabajo, produce ahorros increíbles a la empresa, mientras que un mantenedor, pues con una vida un poco más complicada, porque las situaciones hay que entenderlo, hay de todo, pues evidente baja la motivación y por supuesto todo esto repercute en los edificios. Entonces lo que tú dices de comparar pequeños gestos como comparar la iluminación o las pequeñas medidas que van haciendo los distintos centros y sobre todo levantar y visibilizar esas acciones, yo cuando hago una auditoría energética intento sacarlo hacia arriba porque sé que al final va a motivar mucho. A todo el mundo le gusta que nos den una palmada en la espalda cuando haces algo bien y yo siempre intento de verdad recoger esas acciones positivas que ha salido de amor, de propia profesionalidad, de saber hacer las cosas o querer hacer las cosas bien y darles visibilidad en el informe para que alguien arriba vea que hay gente muy buena debajo apostando por el servicio. Y eso no me lo pide nadie, ¿eh? Eso lo hago yo por darle, por favor, a esas profesionales un poquito de ánimos. Pues está muy bien, Adrián, esa labor y yo creo que todos deberíamos tomar nota también de cuando se hace un buen trabajo, ¿no? Reconocerlo, decirlo y bueno, y en este caso es que necesitamos de todo el sector, ¿no? Para decir lo importante que es trabajar en este sentido, ¿no? Y trabajar en eficiencia energética. Así que muy Muy bien. bien. Pues con esto yo creo que nada, concluimos más o menos, son las 5 y 6 minutos aquí en España, en el resto de sitios pues serán otras horas. Así que Adrián, te agradezco nuevamente el tiempo y tus ejemplos, siempre súper didáctico estar contigo, así que gracias de nuevo. Y nada, a todos vosotros, pues muchísimas gracias también por
por asistir, por ayudarnos a seguir descarbonizando la energía, ¿no? Que creo que es la gran meta. Y nos vemos en el próximo webinar, próxima semana, para hablar de otro sector, en este caso, sector cerámico. Que paséis buena semana a todos. No me lo perderé. Venga, muchas gracias a todos y hasta luego. Hasta luego.